Ok, entendido. Entonces hay gente que le interesa formarse en esta línea tan interesante de la psicología y de la psiquiatría. Entonces, al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas de lo que quiera un poco más práctico y técnico en cuanto a cómo va a funcionar esto en España. Pero antes de eso vamos a hacer esta pequeña charla, ¿no? Estos son temas bastante amplios. Cuando hablamos de los estados holotrópicos de conciencia, podríamos estar muchos días hablando sobre esta temática, porque es una temática que involucra diferentes como aristas y ramas, ¿no? Sin embargo, hoy por el tiempo que tenemos, quisiera hablar 45 minutos, una hora máximo, y voy a tratar de tocar un poquitito como la esencia de estos temas, y vamos a hablar un poquitito de Stan Grof y la investigación que él realiza, ¿no? en psicoterapia, con miles de pacientes con compuestos psicodélicos. Luego vamos a hablar un poquitito de una visión más transcultural e histórica sobre estos estados no ordinarios de conciencia. Luego los voy a definir un poquitito mejor. Luego voy a mencionar un poquitito las diferentes formas de inducirlos, que son lo que se entiende como tecnologías de lo sagrado. Y luego voy a pasar a la parte más clínica y a los descubrimientos que hace la investigación moderna de la conciencia o la psicofarmacología de la conciencia en relación al mapa del inconsciente humano, que se amplía abruptamente en comparación a lo que veía Freud como el mapa de la psiquis, por ejemplo. Y voy a tocar luego un poquitito sobre los estados holotrópicos, los síntomas y cómo se generan desde esta comprensión, un poquitito sobre la espiritualidad y qué es lo que vendría siendo las luces de esto mismo, y luego sobre la conciencia en sí misma, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y al final, como decía, tenemos tiempo para ya entrar en cosas más técnicas y prácticas, ¿no? Bien, dos palabras de mí, ¿no? Como les decía Karina, sí, sigo siendo Javier Charme, mi nombre. Soy facilitador en respiración holotrópica, psicólogo clínico. He tenido el tremendo honor de dirigir la formación transpersonal Grof, el Grof Legacy Training, para Sudamérica por los últimos 14 años o algo así, ¿no? Mi contacto con los estados holotrópicos de conciencia fue cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Y fue a través de la mescalina, luego tuve la posibilidad de conocer muy joven diferentes compuestos psicodélicos y me fascinaron. Desde muy temprano tuve mucha afinidad con ellos. Eh, Exploré porque por esta misma afinidad tomé bastante, ¿no? Y siempre tenía muy buenas experiencias. A los 19 años tuve mi primera experiencia así como espiritual, de mucha gratitud, de asombro, de ver el misterio de la vida, y obviamente que me logró más afinidad aún con los estados psicodélicos. Y a los 20 años, volviendo de Sudáfrica a Chile, una profesora me prestó un libro de Stan Grof, La aventura del autodescubrimiento, y me fascinó. Yo no tenía idea, la verdad, que existían eh, en psicología un conocimiento tan profundo, tan acabado sobre los estados holotrópicos de conciencia, de los cuales ni siquiera sabía el nombre y a esa altura, ¿no? Y el trabajo de Grof me fascinó y se dieron sincronías de tal forma que muy poquitito después se hizo el primer taller en Chile de terapia holotrópica, respiración holotrópica. Participé y me enamoré, ¿no? Me encantó el método, la forma, la visión, la profundidad del trabajo. Y entré a la formación inmediatamente a mis 20 años y conocí a Stan y ya conocí un poquito más de la dinámica de los estados holotrópicos y cómo utilizarlos en psicoterapia, de tal forma que a los 21 años tuve mi primera sesión psicodélica con dosis altas, ¿no? En un marco terapéutico, 500 microgramos de LSD, y claro que me cambió la vida, fue una apertura de ojos impresionante y una fascinación realmente con la psicología grofiana, porque cuando tú llegas a esas alturas de autoexploración, se vuelve grofiano, se vuelve biográfico, perinatal, transpersonal, vívido, 100%, en 4K, 8D, ¿no? Dolby, totalmente real, y eso es toda la sesión, se vuelve totalmente así, ¿no? Perinatal, transpersonal, y desde ese entonces hasta ahora he tenido la posibilidad de tener cientos de sesiones psicodélicas con diferentes compuestos de esta forma, ¿no? Y eso me ha hecho respetar y hacer más aún fan del trabajo que ha hecho Stan, porque en todas mis investigaciones personales psicodélicas, en las miles de personas que he podido acompañar en terapia holotrópica, no recuerdo haber visto nunca a nadie que se salga de este mapa de la conciencia que les voy a escribir a continuación, por lo cual a mí me hace pensar que es la psicología más avanzada y más precisa con la que contamos hoy en día en el mundo. Entonces, bien, antes de entrar hablando de los estados holotrópicos, tal vez un par de palabras sobre Stanislav Grof,
por si alguien no lo conoce, ¿no? Me imagino que si están acá, deben probablemente haber escuchado de él, tal vez leído, probablemente algunos sean o terapeutas psicodélicos, han trabajado con estados holotrópicos, facilitadores, ¿no? Pero sea como sea, Stan Grof es un médico checo, psiquiatra, psicoanalista, que estaba por ahí en los 50 formándose en psiquiatría. Stan quería ser primero dibujante, pero luego un amigo le prestó un libro de Freud, el cual se lo comió, le encantó, ¿no? Y decidió que en realidad le interesaba aún más que ser dibujante, pero para ser psicoanalista antes que había que ser médico. Entonces estudió medicina, entró en psiquiatría, ya lleva varios años de psicoanálisis, ¿no? Y ya estaba empezando un poquitito a echar de menos los dibujos, porque si han trabajado con psicoanálisis o en psiquiatría, ¿no? Lo que uno puede hacer con casos graves desde el psicoanálisis es bastante discreto. ¿No? Eso es trabajo que para hacer una transformación a nivel de estructura de personalidad puede tomar años de trabajo tedioso y lento, 2, 3, 5 veces a la semana, ¿no? Y con cambios, que sí, cambios, pero discretos, como les digo, no así, guau, ahora estás feliz y dichoso, agradecido de la vida y es un ser nuevo, sino que, como decía Freud, es mejorar el sufrimiento neurótico y volverlo como la pesadilla natural de la existencia, ¿no? Como simplemente el dolor normal de la existencia. Y en terapia holotrópica se puede llegar mucho más allá de eso, ¿no? Uno puede llegar mucho más allá del sufrimiento neurótico y hay puertas de desarrollo de la conciencia, desarrollo psicoespiritual, mucho más altos que eso, ¿no? Entonces Stein estaba con su dilema interno sobre, ¿habré decidido bien en realidad? Y en eso llega desde las Sandoz de Suiza una muestra con ampollas de LSD-25, invitando a investigar este novedoso compuesto tremendamente psicoactivo, muy poderoso, ¿no? Y que al parecer en esas épocas se veía que era como esto del marco psicotomimético, la idea de que los psicodélicos, el LSD en particular, podía generar como una breve psicosis, la cual, si pudiéramos llegar a entenderla, y los mecanismos neuroquímicos por detrás, si pudiéramos entender ese proceso, estaríamos a punto de encontrar un antagonista y tal vez de poder curar a través de un test tube la esquizofrenia psicosis, lo que se volvió algo muy importante y eso da comienzo a la primera era dorada de la psiquiatría o al comienzo de la psicofarmacología de la conciencia, ¿no? Donde por primera vez se entiende, antes de eso se pensaba que la psicosis era porque las mamás eran malas, era mala madre, mal refrigerador, hijo psicótico. Después se empieza a ver que en realidad existen neurotransmisores, se llaman, ¿no? Y que tienen mucho que ver en la modulación de nuestro estado normal de conciencia. Entonces se empieza a meter mucho recurso en investigación clínica para tratar de entender cómo funcionan estos compuestos, ¿no? Pero la Sandoz también, muy abiertamente, decía esto, y también una parte B que decía que este compuesto, sumamente poderoso, podría ser muy interesante también para formar terapeutas. Porque si un terapeuta entiende y puede atravesar estas modificaciones profundas de la conciencia, probablemente pueda generar un mejor rapport, una mejor vinculación y entender mejor a sus pacientes, ¿no? Entonces parten de esa forma y en 1954 están todavía siendo un estudiante de psiquiatría, empieza a sentarse en una visión psicoanalítica acompañando a los primeros clientes, pacientes en terapia psicodélica. Pero esto se llama terapia psicolítica aún, y era incluso en las partes previas cuando estaban haciendo toda la investigación biológica, neuroquímica, con muestras de sangre, de orina, ¿no? Tratando de comparar grupos, haciendo baterías de test, tratando de entender más o menos cómo funcionaba este compuesto. Y así en 1954, Checoslovaquia comunista, después de 2 guerras mundiales, ¿no? En un hospital psiquiátrico, investigación psiquiátrica, Stan empieza a hacer como trabajo para uno de sus preceptores, acompañando a los pacientes que su preceptor no tenía tiempo para acompañar por 7, 8, 10 horas, ¿no? Y sentándose a acompañar terapia psicodélica. De esta forma, en 1956, ya decía con el gusto abierto por los estados ampliados de conciencia, pero sin haber podido tener su experiencia, porque primero había que graduarse. Entonces, en 1956 se gradúa y lo primero que hace es partir corriendo a ponerse como voluntario para poder experimentar aquello que los pacientes le describían con tanta pasión, ¿no? Y empieza a hacer, de ese momento empiezan a hacer ya psicoterapia propiamente tal, psicoanálisis, que era lo que se conocía, pero catalizado, acelerado con dosis pequeñas de LSD-25, en dosis que van cerca de los 100, pero hasta 200 microgramos o gamas de LSD, lo cual empieza a acelerar bastante los procesos terapéuticos, disminuirlo aproximadamente 1/3 del tiempo requerido, pero ya están con su brillantez, con su genialidad,
empieza a encontrar cosas sobre la psicoterapia, sobre la mente humana, muy fascinantes, ¿no? Y se dan cuenta primero que todo ser humano tiene experiencias holotrópicas, sean los médicos, las enfermeras, artistas, poetas, maestros espirituales, biólogos y científicos, o los pacientes psiquiátricos. O sea, todos tenemos el potencial de tener estados holotrópicos de conciencia, y desarrolla una cartografía, un mapa del inconsciente humano, al cual amplía desde lo que la visión freudiana, que es biográfica, ¿no? Y le pone dos reinos anexos, ¿no? Pero aquí hago un alto, y antes de empezar a contarle esta investigación moderna de la conciencia y lo que revela, quiero hablar un poquitito sobre los estados holotrópicos de conciencia en general. Usualmente se llama estados no ordinarios de conciencia o alterados. Alterado no nos gusta mucho, porque cuando algo se altera, es como que se echó a perder, como que se está alejando del funcionamiento normal y está como disvariando, ¿no? Cuando alteran un animal es que lo castran, o se alteró el funcionamiento del televisor, algo le está como fallando, hay que hacerle un arreglín, ¿no? Entonces decirle alterado a los estados más exquisitos, más profundos de conciencia, que han mostrado científicamente e históricamente tener el mayor potencial de de transformación psicológica, espiritual, curación incluso hasta física en muchos casos, ¿no? Llamarle eso alterado es como que no entenderlo. Entonces pasamos a la segunda denominación, que son no ordinarios. Mejor, no ordinario es poco común. Sí, son estados muy poco comunes, sin embargo, hay estados poco comunes, no ordinarios, que no tienen nada de extraordinario. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo una botella de whisky al frente tuyo, va a haber estado bien no ordinario, pero no extraordinario. Y no es un estado que tenga un potencial regenerativo, transformador, heurístico, que te permita entender la conciencia, ¿no? Algo aprenderás, pero no es un estado exquisito de conciencia, un estado ahí nomás, ¿no? Me pega un palo en la cabeza, no sé ni cómo me llamo, es un estado no normal, no ordinario, pero no ordinario, es poco específico, porque hay muchos estados diferentes, hay muchas medicaciones que generan un estado no ordinario, pero nuevamente no extraordinario, ¿no? Entonces, a falta de un nombre, Stan Grof se ve obligado a acuñar un nombre para estos estados increíbles, y llama holotrópicos. Holos es la totalidad, la completitud, y trópico es que se mueve en dirección de. Por ejemplo, como ciertas plantas son, casi todas, ¿no? De hecho son heliotrópicas, que siguen al sol, como un girasol, por ejemplo, ¿no? Entonces, holotrópico se refiere a este potencial psicointegrativo que se cataliza bajo ciertas condiciones, muchas tecnologías de lo sagrado, pero particularmente con psicodélicos, que son como los más efectivos, ¿no? Y que tienen la capacidad de sanarnos, de hacernos crecer, de entendernos mejor, de potenciar, catalizar, acelerar procesos psicointegrativos de crecimiento y de autodescubrimiento, en pocas palabras, ¿no? Entonces, muy bien con eso, pero se da cuenta que algo que no tienen los estados holotrópicos es novedosos. Son novedosos para la psiquiatría y la psicología, pero para la raza humana son totalmente conocidos. De hecho, por ejemplo, si vemos la historia, apartamos primero no por las tecnologías de lo sagrado. Probablemente el ser humano, desde que era un poquitito más que un mono, ¿no? Se dio cuenta que podía modificar la conciencia, y hay incluso animales que saben cómo modificarla, y que de hecho hasta consumen compuestos para modificar, para cambiar de estado de conciencia. Entonces, esta modificación de la conciencia es muy común para diferentes especies, incluyendo la humana. Pasando a la especie humana, probablemente, digo yo, hace chorrocientos años, en algún África, quién sabe dónde, ¿no? Un ser humano tomó dos piedras, dos palos, y empezó a golpearlos. Tac, 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 tal vez tenía obsesivo compulsivo, le dio, lo golpeó, y de pronto el amigo, la tía, el hijo, después de 40 minutos que no paraba tocando los palos, haciendo un ritmo, entró como en un estado diferente de conciencia. Y de ahí parten muchas tecnologías sonoras, como el tambor, que es como el camino real del chamanismo, ¿no? Que logran inducir a través de estímulos musicales estados extraordinarios de conciencia. Y hay muchas formas, a través de cascabeles, aplausos, ritmos, voces, ¿no? Que pueden generar modificación y sumergir a la comunidad, a la persona, en un trance. Y no hay que ir muy lejos, hay muchos de estos ejemplos, ¿no? En otro lugar, en algún momento de la historia,
resulta que algún ser, dicen que choca el micrófono, perdón, ¿no? Algún ser humano habrá estado en una cueva pequeña, habrá hecho una fogata, tal vez no salía mucho el aire, ¿no? Y subió la temperatura, y después de un rato se dio cuenta que a través de extremos de temperatura también se modifica el estado de conciencia. Probablemente a la semana siguiente invitó a su mejor amigo, hicieron una carpita, y los dos hicieron como el prototipo de lo que luego se transformó en los temazcales, ¿no? A través de extremos de temperatura sostenidos, tanto en frío como en caliente, se lleva el cuerpo a un límite y se abre el mundo interior. Y entramos nuevamente en ritual. Aquellos de ustedes que hayan probado un temazcal sabrán a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es una modificación un poco más sutil, pero claramente hay un cambio, una apertura del corazón, una apertura de la psiquis a través de estos extremos de temperatura nuevamente. En algún otro lugar de la historia, algún otro personaje habrá ido caminando por la sabana y encontró un champiñón. Ya se había comido otros champiñones que le gustaban bastante, ¿no? Pero este champiñón en particular le generó, tal vez se comió un puñado y tuvo una de las primeras experiencias con hongos psicodélicos de la historia. Y como buen ser humano me imagino yo que habrá tomado un puñado, partió corriendo y se lo llevó a su mejor amigo. Y le dijo, come, come, ¿no? Mejor amigo se los comió y probablemente tuvo una tremenda experiencia y un primer viaje psicodélico, ¿no? Y de ahí se desarrollan todas las diferentes formas de trabajo con diferentes plantas que están disponibles en diferentes lugares del mundo y que le dan inicio a todo el trabajo más ritual con psicodélicos de diferentes formas, ayahuasca, San Pedro, mescalina también en peyote, ¿no? Ibogaína, etcétera, 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 psilocibina, etcétera, ¿no? Hay muchos compuestos que pueden generar modificaciones y aperturas del mundo interior. Después, en algún otro lugar, empezaron a bailar todos juntos, para allá, para acá, con o sin tambor, ¿no? Y a través del movimiento prolongado, repetitivo, también podemos abrir el mundo interior. Entonces hay muchas tecnologías de lo sagrado que funcionan con ciertos movimientos, nuevamente, que se van repitiendo de forma comunal, ¿no? Y si después de 2, 3, 4 horas de moverte un día entero, se abre la psique y de pronto estás bailándole a la luna, al sol, a tu abuela, a tus dioses, ¿no? A lo que sea. O sea, podemos también entrar en un estado no común de conciencia a través del movimiento. Los mayas, por ejemplo, usaban desangrado. Y si te desangras, pierdes suficiente cantidad de sangre, también puedes entrar en un estado diferente de conciencia. A través del dolor, así a lo místico medieval, ¿no? A punta de latigazo, por ahí por el 14º latigazo, algo ocurre que ya, ¡pum!, se abre y entras en un ritual, ¿no? Puedes tener visiones, imágenes, sensaciones, emociones, y hay muchas prácticas a través del dolor, ¿no? Que te piquen las 10.500 hormigas, te tatuamos entero, te colgamos a través de la piel con ciertos ganchos, ¿no? Como a lo más nativo americano. Entonces, en fin, hay muchas, estas se llaman tecnologías de lo sagrado, y revelan o reflejan la gran importancia que el ser humano le ha dado a poder explorar el mundo interior a través de abrir la introvisión. Esto es metafóricamente el tercer ojo. La diferencia del tercer ojo con estos dos es que el tercer ojo mira hacia adentro. Y cuando un ser humano logra abrir la introvisión, empieza a crecer, se empieza a conocer, porque esa apertura, la introvisión, se llama curación, se llama sanación, autoexploración, autodescubrimiento, y es un punto clave del desarrollo psicoespiritual del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, no tengo tiempo para expandirme más, pero son muchas las tecnologías de lo sagrado que se han desarrollado en todos los continentes de este planeta, ¿no? A través de los siglos y de los milenios. Entonces, nuevamente, cambiar de estado con una búsqueda espiritual, religiosa, curativa, no es novedoso, ¿no? Solamente es novedoso para la psicología, que lo único que sabía era hablar, conversar, ¿no? Manejar la conducta, las ideas, ¿no? Pero no conocía esto que era tan conocido por las tradiciones chamánicas antiguas. Entonces, dentro de este uso de estados exquisitos de conciencia, les digo yo, ¿no? Estados extraordinarios de conciencia, hay como 4 líneas básicas que vale la pena mencionar. La primera línea es lo que entendemos como el chamanismo, ¿no? Chamanismo es como decir doctorismo, que es en realidad como un error de palabras, porque lo que practica el médico se llama medicina, el doctor medicina, ¿no? Y lo que practica el chamán se llama animismo.
Y el animismo tiene que ver con una comprensión de las culturas antiguas, ¿no? De que la vida está viva, que el ser humano no es lo único vivo en la vida, sino que hay conciencia en muchos elementos del mundo natural. Entonces, en una cultura animista, chamánica, ¿no? Hay una forma de relacionarse sagrada con la totalidad que de pronto se rompe, y cuando se rompe esa forma respetuosa, amorosa con la totalidad, surge la enfermedad. Y lo que el chamán restablece es esta comunicación integral con la realidad, ¿no? Y para eso establece procesos, y el chamán, hay muchas formas de hacer chamanismo en diferentes continentes, pero hay un elemento en común. El elemento en común es la inducción de un estado holotrópico de conciencia. Sea con tambor, con plantas, con ritos, con respiración, con dolor, hay una inducción de un estado increíble, y desde esa modificación del estado de conciencia surge curación, liberación, apertura de cosas, alineamientos con la totalidad, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y el chamanismo, como saben, tiene decenas de miles de años de antigüedad, cerca de 40.000 años probados, de acuerdo a pinturas que existen en Francia y en otros países, que muestran las primeras manifestaciones de arte, son de chamanes, que están con formas de animales, con plantas psicodélicas, ¿no? Lo que nos muestra claramente, esta es la forma más antigua de curar que existe en el planeta Tierra. La forma más antigua claramente no es la psicología, sino que hay protoformas curativas que son claramente chamánicas, ¿no? Entonces el chamanismo claramente trabaja en estados holotrópicos de conciencia. Después, por ejemplo, si miramos las religiones, las líneas místicas, al místico no le basta con ir el domingo a misa y que le digan que un señor que se llamaba Jesús hace más o menos 2000 años en algún lugar del Medio Oriente tuvo experiencias espirituales, ¿no? Al cristiano normal le basta, pero a un místico no. El místico quiere tener la experiencia directa. Y la experiencia mística es una experiencia holotrópica, por definición. Entonces todos los místicos de todos los tiempos, del primero al último y los que vendrán, lo que marca la diferencia de un místico es que ha comulgado con la realidad a través de estas experiencias espontáneas o inducidas, de estados increíbles que le revelan el misterio de la vida y su relación con la divinidad. O sea, se le va revelando la misteriosa relación que hay entre la parte y el todo, entre yo y la existencia, ¿no? Que es como el tema paraguas que está por detrás de la espiritualidad. Entonces, sea en el sufismo, en el cristianismo místico, en el budismo tántrico, en el yoga, ¿no? En el tantra de todas sus diferentes formas, siempre el practicante induce estados diferentes de conciencia, en los cuales se alimenta de su propio ser, de la naturaleza de la mente, se vuelve el Atman, hace yoga, la unión de Atman Brahman, en estos procesos de apertura de la conciencia, de literalmente expandir la identidad y darnos cuenta que somos, de alguna forma también, la totalidad. ¿No? No somos solamente partes, no estamos aquí solo enclaustrados en nuestro cráneo, sino que literalmente somos conciencia, y la conciencia es un fenómeno universal, del cual participamos, ¿no? Esto es yoga, esto es un samadhi, esto es Atman Brahman, ¿no? Eso es el propósito de las tradiciones que trabajan con meditación, poder experimentarnos como un océano infinito de conciencia que somos, pero que no nos damos cuenta porque estamos tan cerrados a nuestra identidad egoica, ¿no? Entonces, recapitulando, en todas las tradiciones místicas, dentro de las diferentes religiones, siempre están en el claustro, en la cueva, en el desierto, induciendo estados exquisitos de conciencia, con mantras, psiques, con respiración, con aislamiento, con ayunos, con rezos, ¿no? Pero después de cierto tiempo en el claustro ahí haciéndolo, de pronto tienes experiencias directas del misterio de la vida, de la conciencia, de la realidad, de la creación, y estas experiencias son lo que definen a un místico. Entonces, si ves todos los místicos de cualquier religión, hablan en sus biografías, en sus historias, hablan claramente de las experiencias que tuvo Jesús en el desierto, Buda, y de ahí para abajo, hasta el místico más discreto, ha tenido sus pequeñas experiencias místicas, o sea, estados holotrópicos de conciencia, los cuales son nuevamente un manjar para el alma, un gran nutriente para poder entender quiénes somos en esta misteriosa y hermosa vida también, ¿no? Si solamente nos mantenemos en el estado normal de conciencia, no podemos beber de las profundidades del alma, y ahí hay cosas muy, muy sanadoras,
muy, muy positivas para el ser, ¿no? Y en términos de la parte clínica, te permite hacer avances terapéuticos extraordinarios. Decía 4 puntos. El tercer punto serían los ritos de pasaje. Si ustedes han estudiado un poquito de antropología, ¿no? En casi todas las culturas antiguas se han desarrollado procesos, nuevamente tecnologías de lo sagrado, para poder hacer una transición entre, los más clásicos son los de pubertad, pero hay de menopausia, antes de una guerra, algunos que tienen que ver con ciclos naturales, eh, cosechas, equinoccios, etcétera, ¿no? Y en estos ritos comunales o individuales o grupales de pasaje, ¿no? Si tú le pones una lupa y miras qué es lo que están haciendo, están induciendo estados holotrópicos de conciencia utilizando diferentes tecnologías de lo sagrado. Eso es básicamente un rito de pasaje y están presentes, como le digo, en casi todas las culturas nativas del planeta. Entonces, estos marcan, por ejemplo, la transición entre un niño y una niña o un hombre y una mujer. Ese simple rito es lo que marca, ese es como el punto de transición tras el cual estos iniciados vuelven a la cultura, pero nadie se atrevería a tratar a alguien que atravesó un rito de pasaje como un niñito. Vuelve siendo ya un hombre, una mujer. Entonces, lo que ocurre en esas horas o días que hacen es tan importante que marca esta distinción cultural. Entonces, nuevamente, para no alargarme mucho y no ser latero, en los ritos de pasaje hay mucho estado holotrópico de conciencia, con psicodélicos, con plantas, con sonidos, con tambores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si vemos también los ritos de misterio, egipcios, sumerios, griegos, en diferentes culturas, ¿no? Estos ritos iniciáticos, como los del Eleusis, por de los cuales pasaron muchos de los más importantes filósofos griegos, eh, Sócrates, Platón, Cícero, muchos grandes iniciados, tomando uno como ejemplo, el de Eleusis, ¿no? Tomando esta sustancia increíble, que nadie sabía muy bien quién era, se plantea que probablemente eran silosíes o que probablemente era como un derivado del ergot similar al LSD, ¿no? Hay libros que hablan de esto, escritos por muy importantes autores, ¿no? Y en estos ritos, el rito de Eleusis se practicó por una duración de casi 2000 años, cerca de 2000 años, a cada 4 o 5 años. Y pasaban de la creme de la cultura griega, que es nuevamente la cuna de la cultura occidental, de la cual todos nosotros participamos profundamente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en estos grandes pensadores griegos, uno piensa que iban caminando por un jardín pensando, oh, ¿qué será un arquetipo? ¿Será una forma que trasciende la realidad material? Pero no era así. Gran parte de este conocimiento eran ritos iniciáticos, donde había modificación profunda de la conciencia y accedían a los misterios de la realidad. Ese es el hecho, ¿no? Entonces, nuevamente, en ritos de misterio dionisiacos, en los que mires, ¿no? Se inducían estados de conciencia en los iniciados, y un iniciado obviamente es diferente a un no iniciado, justamente porque atravesó estas experiencias profundas de transformación. ¿Vale? Entonces, transculturalmente nos damos cuenta que están estas 4 ramas con siglos de antigüedad, donde han usado estados holotrópicos de conciencia, y esto todo para decirles que utilizar estados holotrópicos de conciencia en curación es una faceta bien característica de la especie humana. Y gracias a ella se han creado muchos de los poemas más importantes, las obras de arte más trascendentes del mundo se inspiran en estados holotrópicos de conciencia. Si uno va el domingo a misa, cuando uno toma la hostia y esa comunión es un octavo inferior de la verdadera comunión, que es comulgar con el infinito, con la realidad, con la vida, ¿no? Que es lo que ocurre en esta experiencia espiritual. Entonces, en vez de la experiencia espiritual, se hace como que. Entonces, en vez de tener visiones, hay lindos vitrales, hay lindos olores, ¿no? El cura se viste con ropas que reflejan estados holotrópicos, pero nos mantenemos en un punto simbólico. Cuando vamos a la realidad de la experiencia de comunión, nuevamente volvemos a lo místico, ¿no? Y lo místico, de nuevo, es estado holotrópico de conciencia. Bien. Entonces, todo esto para decirles que el trabajo que hace Stan Grof es muy importante, pero novedoso no es, porque el ser humano conoce la modificación de la conciencia con finalidad terapéutica y espiritual hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces volvamos a Checoslovaquia comunista después de 2 guerras mundiales, hospital psiquiátrico, equipos de investigación psiquiátrica,
con este compuesto que había llegado a las Sandoz, L-dietilamina del ácido lisérgico, B5, ¿no? Y empiezan a hacer investigación psiquiátrica, clínica, hacer psicoanálisis, pero con una ayudita de un compuesto psicodélico. Stan se empieza a sentar acompañando pacientes en psicoanálisis. La persona en un diván, el terapeuta atrás, psicoanálisis, análisis transferencial, a través de interpretaciones brillantes del terapeuta, ¿no? Y de pronto Stan se da cuenta que ya con el LSD no funcionaba tan bien de esa forma, sino que era mejor y empieza a hacer ciertas modificaciones a terapia psicolítica. Se llama terapia psicolítica. Iba desde 15 hasta 100 sesiones, promediando por ahí por las 20 aproximadamente, ¿no? Y era con dosis bajas de psicodélicos. Esta fue una etapa muy importante en la investigación clínica que le da nuevo surgimiento a la psicología grofiana, a la psicología transpersonal, porque permite entender ciertos aspectos muy claves del psiquismo humano. Entonces la persona, le decían, esto es ir como capa a capa en la psiquis. La psiquis se presenta como una cebolla, con muchas capas de traumatismos, ¿no? Entonces, con dosis bajas, ocurría, el paciente le decía, esto es como ir pelando una cebolla, es como ir haciendo arqueología en la conciencia, vas como capa a capa descubriendo cosas que tienen que ver con tus síntomas, con tu dolor, con tu angustia, con tu problema emocional. Entonces está en este periodo de casi 20 años, ¿no? Termina acompañando cerca de 4.000 sesiones psicodélicas, con pacientes psiquiátricos de la rama que te imagines, imagínate cuántos esquizofrenia, cuánta psicosis, cuánta neurosis, cuánto estrés postraumático, en 4.000 sesiones, ¿no? Entonces, con muchos casos clínicos, se da cuenta que detrás de los síntomas emocionales no estaba solamente la biografía de la persona. Sigmund Freud había postulado que el humano comienza como un disco en blanco, él dice una tabla rasa. O sea, todas nuestras psiques son exactamente iguales. La única diferencia es que tu vida fue de tal forma, la mía de tal otra forma, por lo cual tú tienes más o menos traumatismo en algún momento del desarrollo del desarrollo de la libido, ¿no? Que va pasando a través de estas zonas erógenas en diferentes momentos vitales, y por exceso de gratificación o frustración genera una fijación. Y esa fijación se relaciona en el psicoanálisis con diferentes problemas emocionales. Estoy hablando ahora de psiquiatría psicológica, no biológica, sino que en psiquiatría, cómo explicamos trastornos emocionales desde la psicología, pero todavía un poco más primitiva, no solamente biográfica. De que lo hay. Sí, hay temas biográficos claramente detrás de la depresión, del trastorno bipolar, de diferentes problemas emocionales, tienen capas biográficas. Y en terapia psicodélica, tú puedes llegar mucho más rápido. Terapia psicolítica en este momento, con dosis bajas dentro del psicoanálisis, puedes llegar mucho más rápido a estas capas que estaban nutriendo el síntoma. O sea, tengo angustia, pero hay situaciones que generaron angustia en mi vida, que tienen diferentes capas y que están nutriendo esta ansiedad que siento en el estado normal de conciencia. ¿Vale? Lo mismo con la pena, lo mismo con la angustia, ¿no? Detrás de los síntomas hay capas irresueltas biográficas. Y esto es muy cierto, si esto fuera todo, seríamos psicoanalistas y simplemente, como el mismo Freud planteó, habríamos encontrado un método químico para... Sin embargo, ¿qué pasaba? Además de que la gente reexperimentaba los dos tipos de traumas principales del psiquismo, por acción y por omisión, por comisión y por omisión, cosas que te hicieron y cosas que te faltaron, tratados por los de comisión, ¿no? Abuso, maltrato físico, emocional, verbal, sexual, ¿no? Cosas que te ocurrieron y que el organismo recibe como un insulto y que habría deseado que no ocurrieran, ¿verdad? Eso es un trauma. Un trauma es una experiencia no digerida, es una experiencia que queda dando vuelta porque no se pudo procesar. Entonces, por ejemplo, esperar que comenzara esta charla puede haber sido un aburrimiento, pero no un trauma, lo dudo, ¿no? Entonces una experiencia que es una molestia, pero que no genera una huella, es simplemente experiencia como las muchas que uno experimenta. Pero si la experiencia es más poderosa y deja una huella de material no procesado, se vuelve una capa de estos sistemas de experiencia condensada que aglutinan diferentes traumas a nivel biográfico. Y eso en terapia psicodélica, en terapia holotrópica, tú lo ves en vivo y en directo. O sea, Freud tenía razón. Es cierto. Nuestra vida determina nuestra conducta, nuestras neurosis, ¿no? Nuestros problemas emocionales,
particularmente la niñez, porque nunca te va a agradar que tener un maltrato, pero es mucho más grave si maltrata a un niño de 4, 5, 6, 7 años, que si a este viejo le viene y le hacen un trauma, ¿no? No me va a gustar, pero deja menos huella, porque ya tengo mi estructura de personalidad bastante más formada, ¿no es cierto? Y luego están los traumas por omisión. O sea, un ser humano, incluso un primate, necesita afecto, cariño. Responder a lo que se llaman las necesidades anaclíticas. Anaclíticas de hang on, de agarrarse, ¿no? De poder ser sostenido. Entonces, un bebé, además de que le des leche, necesita estar tomado de una cierta forma, en un clima afectivo específico, ¿no? Con cariño, con afecto, amor le decimos, ¿no? Y que te miren de cierta forma, que haya contacto visual, que te hagan cariño, que te contengan. Y de ahí para adelante que te digan que te queremos, ¿no? Que te llegue un cumpleaños, o sea, que no te llegue un abrazo solamente para el cumpleaños, sino que de repente te digan, te quiero, ¿no? Que te hagan sentir que eres un ser querible y que tu familia, por loca que sea, te acepta, ¿no? Está feliz de que existas. Entonces, muchas veces quedan huellas porque mamá, papá está un poquitito fuera de su centro, no recibió mucho cariño él mismo y no supo cómo expresarlo. Entonces, esa falta de cariño también deja huellas emocionales que se relacionan con diferentes problemas emocionales y trastornos, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurría? Ya con la terapia psicolítica, los pacientes iban regresando. Primera sesión, la separación de mi ex señora. Uy, lo pasé pésimo, lo revivían, lo reeditaban, lo integraban. Segunda sesión, en el colegio, uy, que tuve harto bullying, ¿eh? Me trataron pésimo, uy, lo pasé mal, reviví instancias de bullying. Tercera sesión, cuando chico, mis primos me golpeaban, me trataban, me maltrataban. Cuarta sesión, sí, 5 años tuve una enfermedad, estuve súper enfermo y reviví incluso los problemas físicos de no poder respirado porque se atoró, por la operación, separado de la madre, etcétera, ¿no? Quinta, sexta, sexta sesión y de pronto empiezan a revivir su nacimiento físico, con movimientos, con gestos, prenatal, a regresar físicamente a la gestación y al nacimiento. Y acá la cosa se pone rara. Se pone extraña porque esto no debería ocurrir. De acuerdo a la medicina, esto debería ser imposible. Hoy sabemos que esto no es así, pero en esa época se creía que esto era imposible porque al cerebro, a la última capita, no le faltaba una capa de grasa que se llama mielina. Entonces se supone que pues, el bebé no tiene la última capa de mielina y no recuerda. Hoy sabemos que hay memoria en un pepino de mar. Sabemos que al bebé le gusta que le toquen Mozart. Literalmente en el Corea vemos ver que responde y se mueve cuando le habla mamá, papá. Entonces ese ser tremendamente sensible se olvida del nacimiento, que puede haber sido 5, 10, 15, 20, 40, 30, puede haber nacido, se le deforma la cabeza, cordón amarrado, tuvo que resucitarlo, pero eso no queda. Pero inmediatamente después sabemos por psicología prenatal que es muy importante cómo lo tomes, cómo lo acerques al pezón, cómo lo mires, porque eso puede determinar toda su vida. Entonces, si me están siguiendo, esto no tiene ninguna lógica, ¿no? Es tremendamente sensible previamente, no le queda el tremendo parto que implica la gestación, y de pronto sí se da cuenta que ahora es un conocedor de pezones, que puede escribir un pezón bueno, un pezón falso, de un pezón malo. Entonces, cuando si te da leche, no te da leche, si es un dedo, tiene esa delicadeza, pero no se da cuenta que casi se murió o lo que acaba de ocurrir. Es posible que esto no lo entendiéramos simplemente por el tremendo trauma que deja y el no querer verlo. Pero el hecho es, y esto sí que estoy personalmente, teóricamente seguro, pero personalmente muy seguro, de que deja una tremenda huella del parto. Esto es el primer nivel que tiene que sumar Stan Grof y le llama perinatal. Peri cercano, natal el nacimiento, ¿no? Y no solo eso, no es solamente que revive la gestación y el parto, sino que hay 4 momentos muy característicos que dejan una huella indeleble en la psiquis y que se relacionan muy directamente con ciertos síntomas y ciertas patologías. Y a esto le llama una matriz perinatal básica. Y es una matriz porque deja una experiencia prototípica, deja como un molde que se tiende a repetir a través de la historia de la persona. Entonces, la primera matriz perinatal, y Paula, aquí me gustaría tal vez tratar de compartir unas imágenes, ¿se podré o es necesario? Claro, Javier, A ver, puede. ok, aquí voy. Bien. ¿Ahora se ven? Sí. ¿Se ven las imágenes? Ahora, Súper, pero bien. ponen en presentación.
en grande, ahí. Ahí Un sí. poco de imágenes para que no se aburran tanto. La primera matriz prenatal básica comienza con la gestación, cuando se unen los gametos y empieza el proceso de desarrollo fetal. Usualmente dura, tengo que decir, tipito 9 meses, ¿no? Y para el bebé es como un primer paso entre el infinito y lo finito. Estas son las 4 matrices perinatales para que les podamos dar un pequeño preview. La matriz 1, pueden ver al feto, particularmente en los momentos más tardíos de la gestación, y si lo ven ahí está sonriendo. Luego está la segunda matriz perinatal, BPM2, que es cuando comienza el proceso de parto, pero el canal de parto, el cervix, aún está cerrado. Entonces hay cambios físicos que empiezan a tirar al bebé para afuera, pero no hay salida. Entonces hay sensaciones que voy a escribir más adelante que son bastante desagradables, claustrofóbicas, de sin salida, ¿no? Es la pérdida de la unión con el todo. Bueno, ahora se las voy a explicar más adelante, no quiero adelantarme. Luego la tercera matriz perinatal, donde es muy similar, pero ya se abre el canal de parto y el bebé empieza a luchar activamente por nacer. Entonces sigue habiendo dolor, frustración, carencias, asfixia, miedo, separación de la totalidad, pero ya hay una cierta finalidad, porque hay una lucha activa. Y finalmente la cuarta matriz es cuando el bebé finalmente nace, y si han visto un bebé recién nacido, es como si volviera al útero. Y nuevamente está sintiéndose muy bien, muy rico, en un estado placentero nuevamente, placentero de placenta, ¿no? Entonces hablé un par de palabras. Aquí tenemos una artista que se llama Harriet Frances, que ahí dibuja su sesión psicodélica. Y bien rapiditamente, ¿no? Empieza a pegar el psicodélico, empieza a perder su handling sobre la realidad, se empieza a desmoronar su estado normal de conciencia, se empieza a desarmar, se siente chupada por un vórtice, atraída como por un whirlpool, por un remolino, ¿no? Y ya con elementos de muerte, y empieza un proceso constructivo de muerte, nacimiento psicoespiritual, tocando fondo, deconstructivo total, y luego la construcción sienta a la madre como apretándose, ser apretada, empujada, esa es la cara de la madre, y luego un proceso de muerte, nacimiento psicoespiritual, desde el fondo empieza a renacer, lo siente siendo como rescatada, empieza un proceso reconfigurativo, y luego empieza a elevarse hacia el inconsciente ya más transpersonal, ¿cómo se llama? Hacia las alturas del inconsciente, ¿no? Y siente que ha sido como operada, que tenía un proceso casi como una operación espiritual. Y luego se contacta también con estas experiencias más trascendentes, ¿no? El pico, que es el pavo real, simboliza mucho lo espiritual. La vemos ahí parada. Hay facetas muy de matriz 1, ¿no? Lo neptuniano, lo acuático, lo cósmico. Y se siente nuevamente como renacida, ¿no? Entonces, 3 palabras de matriz perinatal. 1 es la gestación para el bebé, el vientre es el universo. Y esta es una experiencia placentera de placenta, gozosa, ¿no? De comunión con la totalidad, de carencia de límites, de participación con el todo. La experiencia biológicamente, cuando la vivimos, es una experiencia de mucho placer, porque gracias a Dios no tenemos intelecto obviamente no manejamos el lenguaje, entonces el bebé no está pensando como nosotros tonteras todo el día. Está una fusión gozosa con el organismo materno. Entonces todo lo que tiene que ver con la participación del hombre con la totalidad, la disolución en un clima de sosiego, de calma. Esto es más como un samadhi, ¿no? Cuerpo relajado, mente abierta y lágrimas saliendo por los ojos en un éxtasis neptuniano, se llama apolinio. Esto te conecta con la visión arquetípica de la gran diosa benevolente, que te protege, que te nutre. Esta es la gran diosa madre. Por eso mismo también desde esta visión hace mucho más sentido ver a Dios como una diosa, porque la diosa te nutre, te alimenta, te contiene, ¿no? El padre de Jehová es un poquitito rudo a veces, ¿no? Gaia como la madre nutritiva, y lo es, ¿no? O sea, Dios nos entrega todo, la diosa nos entrega todo desde el cielo, desde la tierra, desde el agua, ¿no? Nos alimenta, nos nutre, y ya tenemos 9 meses de nutrición placentera con el todo. La primera actriz prenatal tiene mucho que ver con la espiritualidad también. De alguna forma anhelamos un estado de conciencia superior. Algo me pasó acá que se me fue. Acá. Anhelamos una conexión mejor con la totalidad. ¿Y cómo podríamos anhelar algo que nunca experimentamos?
sabemos que hay una posibilidad de estar más armónico, más amoroso con la naturaleza, con los otros, con uno mismo, porque ya tuviste eso en tu gestación. Todos los arquetipos benévolos, todos los paraísos de las diferentes culturas, no es porque existan 10.000 paraísos en algún lugar del espacio-tiempo. El Hubble ya apuntó en todas las dimensiones del espacio y no encontró ningún paraíso. Los paraísos son estados psíquicos, mentales, ¿no? Y el estado de estar feliz en una participación amorosa con la totalidad es un estado paradisíaco que es muy de matriz 1 y se experimenta muy vívidamente en los estados holotrópicos de conciencia. Todos los cielos, todos los paraísos de todas las diferentes culturas, no sé si hay cultura que no tenga un paraíso y un infierno, y esto es porque son realmente dimensiones de la psiquis humana, ¿no? Si bien el viaje del héroe, todo el trabajo de Joseph Campbell, ¿no? Él de hecho prueba el monomito, ¿no? Que es un viaje finalmente, y él mismo lo reconoce, perinatal. Joseph Campbell era uno de los mejores amigos de Stan Grof, ¿no? El paraíso, bueno, etcétera, 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 etcétera. No tengo tiempo, así que salgo de acá. Hay mucho que hablar de esto, pero pasemos mejor a la matriz 2, que no es tan linda. La segunda matriz perinatal, como les decía, a ver, déjenme encontrar dónde la tengo. Ah, no, 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 no. Esta es la 2, ¿no? Sí, esta es la 2, ok. Bien. La segunda matriz perinatal sería como lo opuesto. Si la primera es neptuniana, la segunda es saturnina, para los que tienen algo de astrología, ¿no? La segunda es la falta, es la carencia, es el límite. Si la primera matriz perinatal es uno con el amor, uno con Dios, uno con el vientre, uno con el universo, la segunda es justamente la pérdida de esa comunión. Es el colapso del vientre y la separación de un organismo. Entonces, genera sensaciones de soledad, de sufrimiento, porque la contracción no es grata, duele, cuesta, se sufre bastante, ¿no? Entonces es más bien como el arquetipo del infierno, lejos del amor, lejos de Dios, en soledad, no comprendido, con sufrimiento, ¿no? Y la matriz 2 tiene mucho que ver con las depresiones, particularmente las depresiones de tipo endógena, que viene desde adentro, ¿no? Una de las mejores personas que mejor lo muestra es este artista, Giger, ¿no? Giger es el rey de la matriz 2 y 3. El sufrimiento fetal, ¿no? El estar apretado, constreñido, em, envenenado, los dolores de la cabeza tienen mucho que ver con la matriz 2, muchos de los dolores de cabeza también. La violencia del parto, ¿no? El sentir, la segunda matriz tiene mucho que ver con la victimización, sentirse víctima. Entonces, cuando naces con un parto prolongado, complejo, duro, no naces con tabla rasa, sino que ya hay un pozo emocional de mucho sufrimiento, que es la primera experiencia, el nacimiento es el primer psicotrauma que atraviesa todo ser humano. Entonces ya hay capas muy claras de sufrimiento fetal finalmente. Entonces esa persona ya nace con una inclinación hacia la victimización. Y luego si en la biografía te ocurren más capas de sufrimiento, maltrato, abuso, se genera una carga intrapsíquica que seguro que vas a tener, lo más probable es que tengas síntomas de tipo depresivo, por ejemplo. Y así con todos los diferentes síntomas. La máquina de parir, ¿no? Aquí podemos reflejar cómo no todo es miel sobre hojuelas cuando estamos en un parto, ¿no? El nacimiento es una amenaza vital no solo para la madre, sino también para el hijo, ¿no? Es una situación compleja, muy natural, muy sagrada, muy especial, pero también compleja, ¿no? Que puede generar eh, dificultades no menores. Giger, aquí tenemos a la derecha está Giger, el pintor, con Stan Grof, a la izquierda está Carmen, la mujer de Giger, y también Rick Tarnas. Esto es en Gruyère, en Suiza, donde está el castillo de Giger, y donde hacíamos uno de los módulos de formación de terapia holotrópica, de hecho. Giger tenía en su casita como una mansión siniestra, no sé si conocen esto, como en los parques de diversión, con su propio tren y todo, y ahí pueden ver, estar muy asustado también ahí en la parte de atrás del trencito. El castillo de Giger. Al centro tienen a nuestro queridísimo, hoy ya fallecido Albert Hoffman, murió de 102 años, el descubridor del LSD, sintetizó la psilocibina, un alquimista de talla mundial, ¿no? De lo más importante que hemos tenido. Y obviamente el infierno es la caída del paraíso, es la pérdida del paraíso, la expulsión del paraíso y literalmente el ingreso al infierno.
El infierno es matriz 2 perinatal, ¿no? No hay salida, culpa, sufrimiento. Aquí dice el dibujo, no soy bueno, soy culpa, me siento infeliz, ¿no? Etcétera, etcétera. Es la gran dificultad que aparece justo antes de encontrar el tesoro. Son las gárgolas afuera de los templos, ¿no? Son las tentaciones del Buda, son las tribulaciones que tuvo que atravesar Jesús y todos los santos. Es la dificultad que hay que atravesar antes de llegar hacia el self. Todas las bestias infernales, ¿no?, que nos atacan, los monstruos que nos castigan, ¿no? La vagina dentada, la asociación de la vagina con algo que no solamente es una fuente de placer, sino también de angustia, dolor, sufrimiento. Y claro, casi nos mató, algunos al menos, ¿no? Entonces, estas asociaciones inconscientes no son solamente creaciones inconscientes, sino que tienen también un sustrato biológico, pero, y también en cuanto al desarrollo del ser humano. Este es un dibujo de Stan. Cuando comienza dos, uno usualmente se siente como está siendo como chupado, dirigido en cierta dirección, que es justamente cuando el bebé empieza a encajar. El ser atacado por bestias, animales que generan sufrimiento, asfixia, dolor, incomodidad, animales arquetipos, pulpos, arañas, monstruos, el que tu psiquis quiera, que pueda reflejar a la perfección lo que está ocurriendo intrapsíquicamente en este procesamiento. Arañas de todo tipo, las tenemos en Hollywood, ¿no? Algo que te agarra, te aprieta, te amarra y no te deja moverte, como el canal de parto, mientras estás asfixiando más encima, ¿no? La gran madre devoradora. Y otros. Este dibujo es diferente, este dibujo es sobre gente que está en death row, ¿cómo se llama? Gente que está esperando pena de muerte, hacen arte, ¿no? Y en su arte tú también puedes ver mucho componente y con razón de matriz 2 perinatal. Los otros son sesiones psicodélicas o holotrópicas, lo que estamos viendo, ¿no? Los infiernos, el sinsentido, la sensación de que no hay salida. Muchos de los relatos de pacientes depresivos, si tú los escuchas, son literales de temáticas de la segunda matriz perinatal básica. La matriz perinatal básica es muy importante porque son capas importantes de estos sistemas que dirigen la psiquis, estos COEX. Entonces, cuando estás bajo la influencia de un COEX negativo, ves la vida desde una perspectiva totalmente negativa, desde el sufrimiento. Entonces, poder acceder a estos niveles en la psiquis y poder digerir esos complejos, ¿no?, permiten que cambie la visión de mundo. El mundo no va a cambiar, o sea, sigue cambiando como cambia siempre. El que tiene que cambiar es uno. Si uno cambia, cambia el mundo. Si uno no cambia, no cambia nada. Entonces, el camino interior, en cierta profundidad, te permite hacer modificaciones de nuestra condición física, energética, emocional, psicológica y hasta espiritual, gracias a los estados holotrópicos bien utilizados en psicoterapia y en psiquiatría. Y podría mostrarles infinitas imágenes del infierno, los hay en todas las culturas, y describe muy bien a infiernos fríos, infiernos calientes, ¿no? La agresión es la moneda de los reinos infernales. Y lo dejo acá porque ya me estoy atrasando mucho. Vamos a la tercera matriz perinatal. Un segundito. Un segundito. No. Tercera matriz perinatal. La tercera matriz perinatal básica es bastante similar a la segunda, con la diferencia, como les decía, que ya hay una cierta finalidad. Ya no es solamente víctima y el castigo del canal de parto que me está haciendo parir literalmente, y yo no puedo hacer nada, porque en el parto, o sea, dentro del canal, dentro del vientre, no hay teléfono, no hay cerveza, no hay televisión, no hay nada que pueda hacer el bebé más que comerse el castigo del canal de parto finalmente, las contracciones. En la tercera matriz perinatal hay un cambio psicológico importante, porque el bebé ya no está sufriendo el castigo de forma pasiva, sino que empieza a luchar activamente, se genera lo que se llama una rabia biológica, y el bebé empieza a luchar activamente por tratar de nacer. Entonces, además de separación, asfixia, sufrimiento, sensación de sin salida, también empiezan a ingresar otros elementos como la violencia,
esta radio biológica activa todo el organismo, que tiene dos posibilidades el bebé en este momento: o nace o se muere, ¿no? Si es que no hay cesárea disponible. Entonces esta radio biológica hace que todo lo que tenga el bebé lo transforme en empuje para poder nacer. Y esta activación inespecífica del organismo genera también activación sexual. Entonces hay energía sexual. Esta es la unión intrapsíquica poderosa que está por detrás de los trastornos más graves de la personalidad. ¿Cómo es que se une la violencia con la sexualidad? Si piensas en el sadomasoquismo, en los crímenes sangrientos, abusos, etcétera, ¿no? Está esta mezcla escatológica, ¿no? De muerte, material, sangre, caca, orina, violencia, agresión, autoagresión, mutilación, en un contexto a veces sexual, ¿no? Entonces hay ciertas patologías sexuales donde hay que hacer ciertas compulsiones para poder tener liberación. Entonces, ¿por qué un ser humano en China, en Mongolia, un mapuche, un africano, en ciertas patologías sexuales necesitan juntar ciertos elementos para poder sentir esta liberación? Yo digo siempre, o sea, está bien que tu mamá no te llevó al circo, pero esto viene de un lugar más profundo. Estamos hablando acá de la configuración más profunda del inconsciente humano, donde se unen estos diferentes elementos. Entonces, Stan literalmente trabajó con pacientes psiquiátricos con patologías sexuales muy severas, ¿no? Y además de vivir capas biográficas traumáticas, terminaban reviviendo no cualquier matriz, sino esta matriz en específico, y procesando todo este sufrimiento fetal que nuevamente trae todos estos diferentes elementos que tú puedes ver a través de los mecanismos de defensa en una patología sexual severa, por ejemplo, ¿no? El bebé también se encuentra justo después de nacer o incluso durante con sangre, orina, placenta, etcétera, ¿no? Entonces esta necesidad de unir la liberación sexual con agresión, violencia, nuevamente, sadomasoquismo, en todas sus diferentes formas y cómo esto atrae a mucha gente, ¿no? Tiene ahí su comienzo psicológico. Y esto, nuevamente, de acuerdo a investigación clínica psiquiátrica, ¿no? Esto no es especulación psicológica, esto es observación clínica psiquiátrica, lo que para mi gusto le da al trabajo de estar un peso mucho más importante. Entonces, hacia el final de la tercera matriz, se pone muy profundo el tema de la muerte, porque estamos naciendo un estado de existencia que ha sido hasta ese momento acuático, anaeróbico, ¿no? O sea, no estás respirando por ti mismo. Y es el comienzo de la dualidad, porque en ese momento estás a punto de convertirte en un ser humano que respira oxígeno, que respira aire, que orina y que excreta, que digiere a través del sistema digestivo, ¿no? Entonces esos cambios importantes biológicos, anatómicos, además de, obviamente, humanos, ¿no? El comienzo de la individualidad, son sumamente importantes, porque si hay un tema importante psicológico del ser humano es la dualidad. ¿Cómo pongo el límite entre yo y otro? Entre yo y la vida, ¿no? ¿Cómo hago esta distinción? Y el primer piso de la dualidad, el cimiento, tiene que ver con el nacimiento. Por ende, un nacimiento mal integrado genera una persona mucho más compleja, que hace mucho más dificultad en su relación con la vida. Cuando estamos desde adentro más organizaditos, desde una matriz más positiva, tu relación con la vida se vuelve mucho más fluida, mucho más sinergética. La vida pasa de ser una lucha de box y se vuelve un poquito más como el surfear. Entonces, nuevamente, elementos de agresión, autoagresión, violencia, asfixia, este componente como mecánico de contracciones mecánicas. Lo espiritual, porque es una experiencia muy espiritual nacer, está a punto de ser la experiencia espiritual más trascendente, que es el nacer en sí mismo, pero está justamente pegada al morir, literalmente al morir. Entonces, esta es la unión de lo sagrado y lo profano, ¿no? Esto es toda la parte más de lo religioso, pero unido nuevamente con la violencia, con el dolor, con la perversión, con lo escatológico, ¿no? Y Giger lo manifiesta muy bien, ¿no? Hay una cierta cualidad espiritual, pero espiritualidad distorsionada, pervertida. Violencia, ¿no? Los choques energéticos entre el bebé y el canal de parto hacen que las imágenes que aparezcan son imágenes de luchas titánicas, de armadas sangrientas con animales salvajes. Estas guerras, ¿sí? Señor de los Anillos, ¿no? Estas como... Y también la atracción que tenemos, en cierta forma, por la violencia, por la
por ver muerte, por ver sangre, por ver luchas, ¿no? Miren la televisión, miren Hollywood. Esto es la orden del día, esto es acción, no nos cansa. Tenemos una fijación con estas diferentes temáticas, ¿no? Las luchas, porque somos luchadores, luchamos el canal de parto, tenemos esa imagen también, ¿no? Dije, de cierta forma las matrices perinatales, además de contener material propiamente tal perinatal, nos conectan con ciertos recuerdos biográficos y con ciertos recuerdos del inconsciente colectivo. Entonces estás desde el sufrimiento, la violencia y la agresión de la tercera matriz, te conecta con guerras de diferentes tiempos, de diferentes momentos, secuencias de luchas con animales nuevamente. Es como que la matriz perinatal básica te sincroniza, te sintoniza con recuerdos del inconsciente colectivo, donde está la memoria de todo lo que existe finalmente. Esta parte salvaje, violenta, agresiva, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los orígenes de la agresión y la violencia y el egoísmo humano, que si somos sinceros es grotesco. Ha sido lamentablemente una de las fuerzas motivadoras principales de la especie humana, ¿no? Y esto no es solamente porque los dientes te salieron y te generó mucho dolor, no es culpa de mamá y papá, hay dimensiones psicológicas muy importantes que pueden ser liberadas y transformadas también, si es que trabajamos con nosotros en una forma suficientemente profunda, ¿no? Y dentro de eso los estados holotrópicos son de lo más fino que hay para poder trabajar a ese nivel, ¿no? Lo sexual, lo escatológico, lo espiritual, pero distorsionado, la violencia, la agresión, la asfixia, lo demoníaco, ¿no? Lo espiritual pero distorsionado, por el otro lado, justo lo opuesto, ¿no? Lo agresivo y lo sexual, lo que decía, lo espiritual distorsionado, ¿no? Y sabía cómo mostrarlo, ¿no? El morir y el renacer como una faceta importantísima del psiquismo humano. Estamos muriendo todo el tiempo. El tema máximo de las matrices prenatales, el título, es muerte-renacimiento. Y en los estados holotrópicos la muerte-renacimiento son muy importantes. Y a más grande, mejor el renacimiento. A más grande la muerte, más bueno el renacimiento también, ¿no? Los rituales. Y bien. Y finalmente, para que no quedemos en una mala nota, la cuarta matriz prenatal básica. Un segundito. Bien. Y cuando comienza, termina. Entonces el parto, aunque parezca inacabable cuando uno lo está reviviendo, también termina, ¿no? Y finalmente, hacia el final del parto, biológicamente atravesamos el canal de parto y todo ese sufrimiento, angustia, dolor, atraviesa y ocurre un proceso de muerte-nacimiento psicoespiritual que tiene dimensiones psicológicas, físicas, emocionales y hasta espirituales. Entonces el renacimiento, incluso como periodo histórico, si lo piensan, ¿no? El morir y renacer como un factor psicológico central del psiquismo humano. Y cuando la persona atraviesa finalmente el nacimiento, es como que vuelve a casa, pero con ojos nuevos, con una sensación de hermandad hacia todos los seres sintientes, ¿no? Una sensación de que todo lo que existe es familia, que cada ser humano es nuestro hermano en un punto muy profundo, ¿no? Y de la misma forma la familia extendida son todos los animales, ¿no? Aquí podemos ver las diferentes matrices, dos acercándose a esa tercera, muerte, renacimiento, y empieza a abrirse la cuarta. Morir y nacer. Toda muerte viene con un nacimiento, ¿no? Pero este punto, el punto de la muerte, es los puntos más claves en los procesos holotrópicos, porque cuesta mucho, da miedo morir, ¿no? Sin embargo, al morir inmediatamente, uno se ve redimido. Colores como de pavo real, diosas benevolentes. Aquí podemos ver, ¿no? De la muerte al nacimiento, desde la oscuridad a la luz, del morir al nacer, ¿no? Desde el inframundo al supramundo. La apertura del corazón, ¿no? El que toca el cuarto chakra y sube. Y aquí ya después de la cuarta matriz estar redimido, renacido, transformado, perdonado, sabiendo que somos parte de la totalidad, con una sensación mística que nunca más nos va a abandonar, de saber que sí, que somos conciencia cósmica también, somos hijos de la diosa, de Dios, somos Budas también, ¿no? Somos samsari, somos caminantes del espacio-tiempo y estamos vinculados con todo lo que existe
desde siempre y para siempre. Por ende, morir no es morir, es transformarse, ¿no? Pero en última instancia, nuestra identidad última no es Javier, psicólogo, no, sino nuestra identidad última es como seres espirituales y cósmicos también, ¿no? Y en ese punto somos todos hermanos, como decía, somos todos Budas también. Y luego, 3 palabras sobre el inconsciente, porque acá no termina el inconsciente, sino que se abre el inconsciente transpersonal. El inconsciente transpersonal, en pocas palabras, es el inconsciente colectivo. Consciente colectivo, donde está, pareciera que la psiquis humana es como un registro cósmico, como tal como una célula mía, alguien que supiera podría sacarla y generar un ser humano igual a mí, clonación. De la misma forma, una célula de la existencia como tú o como yo, siendo una parte infinitesimal, al mismo tiempo también contiene la información de la totalidad. No es la totalidad, pero contiene, en términos de información, contiene toda la información. Pareciera que la conciencia humana contiene la información de todo el cosmos, no solamente mía, de mis ancestros, de mi especie, sino que de todas las especies e incluso de la cosmogénesis, porque esa cosmogénesis ha sido mi propia gestación, desde el comienzo mismo, ¿no? Entonces, en el inconsciente transpersonal están todos los arquetipos, experiencias simbólicas de otros tiempos, filogenéticas. Te vuelves animales, plantas, literalmente. Tienes una identificación experiencial con otras especies, muy realistas, ¿no? Mucha gente consigue información que no conocían previamente sobre fenómenos vegetales, animales, incluso orgánicos y hasta químicos. O sea, la conciencia pareciera que es un fenómeno primario de la existencia. No es algo que genera el neocórtex en los seres humanos y que hoy día con suerte le damos conciencia a los animales, ¿no? La conciencia está en todo distribuida, como lo veían los animistas, ¿no? Hay conciencia probablemente de las estrellas, el Sol puede tener conciencia probablemente, la Luna, aunque suena una locura, ¿no? El planeta en su conjunto, diferentes lugares dentro de la naturaleza, además de desde la célula ya tienen cierta forma de conciencia, pasando por los organismos unicelulares más básicos hasta lo más desarrollado que se puedan imaginar. Todo está imbuido de conciencia. El ser humano está inmerso en la conciencia, estamos inmersos en la realidad y la base última de la realidad es conciencia. Por ende, la conciencia del ser humano es una con la conciencia cósmica. Nuevamente, Atman Brahman, la naturaleza de la mente, es la base de nuestra existencia y estamos en este momento conectados con eso y eso es un fenómeno no personal, sino que transpersonal, dígale cósmico, ¿no? Entonces la conciencia en sí misma, esto es lo que descubre Stan Grof, es que la conciencia es esto, ¿no? Nuestra conciencia, de hecho la mente, limita a la conciencia, permite que se una y se sincronice al espacio-tiempo, en esta tercera dimensión, ¿no? Pero bajo ciertos estados, nuestra identidad puede ir mucho más allá de lo que experimentamos en el estado normal de conciencia, donde me siento como yo, Javier, psicólogo, separado de ti, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones podemos abrir las puertas de la conciencia, la introvisión, y podemos experimentar la infinitud y luego todo lo que está entre la infinitud y la parte, de formas muy concretas y muy literales, ¿no? Entonces eso es muy brevecito, ¿no? Es el mapa ampliado de la conciencia humana. Y desde esta perspectiva, el viaje de curación humano es un fenómeno finalmente psicoespiritual, es un camino espiritual. Y lo que ha quedado bloqueado en la patología, en el síntoma, en el trauma, finalmente visto desde el otro lado, es un proceso de desarrollo espiritual que se ha quedado lamentablemente estancado. Y cuando lo podemos desestancar, se moviliza el proceso de autodescubrimiento y de curación. Entonces, finalmente, la psicología bien hecha, en la profundidad necesaria, es un trabajo tanto psicológico como espiritual, que tiene profundas dimensiones energéticas también y físicas, porque el trauma no está en una idea, sino que está corporalmente enquistado. Y por ende el estado holotrópico, como es multidimensional, te permite una comunicación entre el consciente y el mundo interior muy superior a la que logramos conversando, haciendo interpretaciones en general, ¿no? Bien, he hablado demasiado, perdón si que ha sido un poquito latero, pero con esto concluyo la parte de una muy breve exposición de esta temática de lo que es la psicología grofiana. La he puesto en una cáscara de nuez. Les recomiendo, si quieren ver esto bien dicho, bien entendido,
leer a Stan Grof. Les recomiendo mucho el libro Psicología Transpersonal, Nacimiento, Muerte, Trascendencia en Psicoterapia, y para comenzar también Psicología del Futuro, que es como casi como un índice a su trabajo, ¿no? En Psicología del Futuro, que él ha puesto en un libro en 400 páginas, lo resume en un capitulito de 37, 40 páginas, ¿no? Entonces es una muy buena introducción a la psicología grofiana. Y ahora abro este espacio para las preguntas que quieran, y luego para hablar un poquitito también de la forma, o tal vez mejor, antes de abrir la pregunta, déjenme contarles sobre lo que estamos haciendo y cuál es el motivo de esta charla. eh, eh, claro, el motivo para lo que estamos hablando, ¿no? Finalmente, después de mucho tiempo, vamos a lograr abrir una formación psicodélica en España. Y lo que es muy extraordinario y muy necesario es que vamos a poder ofrecer la posibilidad de que los terapeutas trabajen con medicinas psicodélicas. Y esto es fundamental, porque para poder entender la magnitud, la profundidad, la sacralidad, cómo funcionan, la sensibilidad, lo que ocurre, realmente esto es como el sexo. Si quieres entenderlo, tienes que vivirlo por ti mismo. Si no, te pueden contar, pero nunca lo vas a poder entender, ¿no? Entonces, además de una formación muy profunda en lo teórico, unido a lo práctico y lo técnico, vamos a trabajar con gente dirigiendo juntos terapia psicodélica, pero también va a tener que pasar por la terapia psicodélica y vamos a trabajar en toda su plenitud y profundidad. Entonces esto es algo extraordinario que no ha ocurrido hace décadas en este planeta y es un tremendo, para mí es un tremendo honor y una tremenda responsabilidad poder participar de este proyecto también, y queremos hacerlo de la mejor forma posible. Estamos pasados la mitad de los cupos que ya están llenos, pero quedan todavía algunos cupos, y por eso es que quisimos hacer esta conversación, invitando a gente que sean ojalá psicólogos, psiquiatras, médicos o terapeutas con mucha experiencia, facilitadores, para que puedan ingresar y hacer esta formación. Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo. Partimos ahora en mayo, de forma virtual 6 semanas, y luego a final de junio, y luego en octubre, tenemos partes presenciales en España, ¿no? La primera parte, como les digo, es virtual, ven videos, lecturas, preguntas, y tenemos mucho tiempo de preguntas y respuestas, y trabajo con el terapeuta, y luego nos juntamos en España a hacer la parte ya práctica, ¿no? A dirigir y experimentar sesiones holotrópicas desde la psicología grofiana. Y desde la psicología grofiana, porque es la única psicología profunda, específica, que surge desde investigación psicodélica. Entonces une el método psicodélico con la psicología que está a su base. Por ende, creo yo que es lo mejor que podemos tener tanto en lo teórico como en lo experiencial para poder estar tan preparado como uno puede estar para el misterio profundo que es la terapia psicodélica. Y esa es la invitación, eso es lo que queríamos hacer. Entonces, les abro un ratito a preguntas. Al que quiera, Karina les puede mandar el programa que explica todos los módulos, lo que contienen, y básicamente el contenido es todo lo que hay que saber para poder trabajar de forma segura con los estados holotrópicos, desde las contraindicaciones, a la preparación, a la ejecución de la experiencia, al trabajo corporal, hasta la integración, o sea, de pe a pa, todo lo que hay que saber desde este marco conceptual para poder trabajar hoy en día tan seguro como se puede con estados holotrópicos de conciencia. Y todo lo que vamos a estar aprendiendo tiene que ver con eso. De hecho, todo el trabajo de Stan Grof es relacionado a eso. Entonces tenemos un ratito si tienen preguntas o de lo que hablé, y tal vez podemos hacer unos 15 minutos o 20 de lo que hablé, teórico, y luego abrir espacio para ya lo técnico concreto, para los de ustedes que están interesados en hacer la formación en psicoterapia psicodélica grofiana. ¿Les parece? Vale, Javier, primero que nada Muchas gracias por su agradecerte. atención, ¿no? Sí, primero que nada agradecerte por esta excelente introducción que nos has dado hoy. Y sí, decir también que es una formación que está en coordinación con Beckley Med. Beckley Med es una fundación que está situada en España, en este momento en Cataluña. También pueden entrar en la página de Beckley Med. Les voy a pasar toda la información por el chat para que nos conozcan. Y por supuesto que también voy a mandar los PDFs, lo primero que voy a hacer ahora, los PDFs con la información logística, con el programa y el mail, para que ustedes puedan, más allá de estos minutos de pregunta, tener el contacto directo, para que sigamos generando el vínculo, y cualquier otras cosas que vayan surgiendo las puedan preguntar por ahí. Ahora tenemos alrededor de 10-15 minutos antes de cerrar el webinar,
y todo lo que quieran saber, Javier está disponible para contestarles. Y yo lo que pueda también colaborar en contestar cosas más logísticas y relacionadas con la formación. Sí, con la formación. O sea, Karina, no sé si la gente tal vez puede, la gente que quiere información sobre la formación, si pueden mandar su mail, o cómo podemos hacer eso, o cómo lo están Yo estoy haciendo. mandando la información ahora mismo en archivo adjunto por el chat. También pueden mandar su mail si quieren, yo lo voy copiando, pero esta información misma que les estoy mandando ahora por el chat también la pueden pedir. Pero ya esta es la información total, el programa, fechas, logística, ¿sí? Igualmente se pueden comunicar conmigo a través de los mails que le voy a dejar. ¿Preguntan cuál chat? El mismo chat que estás preguntando a través de, ¿no? Es el mismo chat. Si tú le cliqueas sí, ahí, es aquí el abre chat. Sí, abre el programa con el chat. Bien. Bueno, pero estamos abiertos a preguntas, alguna así pregunta, que dudas, comentarios, con muchísimo gusto. Pueden escribirlas o hablar a viva voz. Ya están los micrófonos abiertos. Así que pueden también preguntar a viva voz, como prefieran. Bueno, no sé si puedo preguntar yo. Sí, perfecto. Claro. Vale. No te veo, sí. Bueno, estoy, no sé. Se escucha, bien, se escucha. He llegado un poco tarde, me he perdido gran parte de la explicación, lo siento, pero bueno, a la hora de preguntar sobre el curso, yo soy de España, por lo tanto podría hacer la formación, pero vivo lejos. Entonces no sé cuánta carga presencial requiere el curso, porque por la parte online no habría problema, pero la presencial me podría desplazar a Barcelona, pero claro, no sé qué cantidad de días, porque entre otras cosas trabajo mucho, entonces tendría que organizarme un poco eso. ¿Me podrías decir? Sí, claro. Mira, la parte virtual, de hecho, son 6 semanas, 5 semanas y tanto, y requiere horas de estudio semanal. Yo te diría que son como 5 o 6 horas a la semana, dependiendo de tu ritmo, ¿no? Así que no es tan terrible, no es así como espantoso. Y luego ahí hay trabajo entre módulos, que también son unas pocas horas al mes, para ir cubriendo ciertas temáticas entre módulos. Y luego, en cuanto a lo concreto que hay que venir, tenemos que venir 2 veces al año a España, los 3 primeros años, y el tercer año son 3 veces. Y cada una de estas venidas son por 6 días. La segunda, de hecho, son por 5 días, las primeras son por 6 días. Y ahí hacemos el trabajo ya más experiencial. Entonces, lo concreto es nuevamente venir los primeros 2 años 2 veces a España, por 5 o 6 días, y luego el tercero 3 veces. Eso es más o menos la carga. Karina, ahí te veo. Hola. Hola, ¿se me oye? Sí, hola. Hola. Sí, hola, vivas. Sí. Sí, hola, mucho gusto. Mira, una pregunta. Sí. Para un trauma importante, reciente, ¿sirve este tipo de como curación o como ayuda a la curación? Sí, claro. La terapia holotrópica lo que permite es temporalmente bajar los mecanismos de defensa. Entonces, un trauma es una experiencia, como decía antes, que no se pudo digerir plenamente, porque uno se separa durante la experiencia y queda dando vueltas, ¿no? Entonces, si es que eso tiene suficiente peso intrapsíquico, al bajar temporalmente las defensas, el organismo, lo más interesante de estos estados es que lo que guía el proceso terapéutico es la inteligencia autocurativa que es inherente a la psiquis. Entonces, si la psiquis siente que eso es el trauma más importante, lo empieza a procesar, hace lo inconsciente consciente y se llora, se grita, se termina de hacer la gestalt que quedó inconclusa posteriormente al trauma. Entonces uno no puede garantizar que va a ocurrir, pero sí valdría la pena probar. Es muy común en terapia holotrópica, porque nosotros trabajamos con respiración holotrópica y en terapia psicodélica, ¿no? Las dos funcionan con la misma psicodinámica. Y en las dos es muy común que gente que tiene traumas reviva el proceso, reedite el trauma para poder terminar de procesarlo y de digerirlo. Entonces es muy probable que ocurriera, no te lo podría garantizar, pero es bastante probable. Es como Y ocurre desde adentro. Exacto, es como ya terminar de echar fuera el daño. Tal cual, de digerirlo, ¿no? Porque justamente lo que Sí. hace que a uno se procese es que hay aspectos de eso que no se vivieron plenamente. Hay un texto que se llama El trauma, la experiencia inexperienciada, de Ivor Brown, es el nombre de él, ¿no? Y él explica muy bien, de hecho investiga esto, y acá estamos totalmente de acuerdo con esa visión del trauma. Ocurre. Y en terapia psicodélica
como digo, es el trauma del nacimiento que tiene un gran peso, pero obviamente que los traumas biográficos también aparecen muy comúnmente. De hecho, hacen capas, hay capas de temáticas iguales, la misma emoción, la misma temática, en diferentes momentos de la vida, y sobrepuesta por ya un pozo emocional similar que es perinatal. Y eso te conecta con el inconsciente colectivo. Y ese sistema de experiencia condensada no solamente memoria, sino que dirige literalmente la psiquis. Entonces, poder trabajar con estos códex es fundamental para poder lidiar con traumas y también para poder abrirnos a todas las capas sagradas, bellezas que hay en el ser humano, ¿no? Porque los traumas son como la basura que está flotando en la superficie del lago. Hay que atravesarla, pero por debajo de eso hay un ser cósmico espiritual de una belleza que no tiene palabras para poder describirla, que es nuestro verdadero ser, ¿no? Entonces, también hay que atravesar los traumas, pero hay un trabajo terapéutico gigantesco, bellísimo, que ocurre en la luz del ser. Es como la sombra blanca, ¿no? Entonces esos dos Sí, aspectos se sí, abren. pues sí, es interesante. Bueno, estaré en contacto con vosotros para todo esto. Con mucho gusto, Leo. Gracias por tu pregunta. Javi, tengo una pregunta. Dale, sí, cómo no. Las personas que han hecho la formación de respiración holotrópica y tienen, digamos, todo el contexto de la psicología grofiana que da el haber hecho la formación, de alguna forma tienen posibilidad de homologar algo de los contenidos y, digamos, como, no sé, o sea, me parece súper interesante, pero el tema de viajar 2 veces en el año a España, cada año y después 3, no es tan fácil, ¿no? Por Sí, logística, sí, por a ti. costos, por Bueno, todo. Y quisiera saber si de pronto digamos, como la experiencia y todos los requisitos que se han cumplido para la formación pueden como suplir parte de lo que se va a hacer sí. en... Sí, de hecho hay parte que se puede suplir, porque, o sea, un facilitador es un muy buen candidato, pero como bien dices tú, ya tiene experiencia, ya conoce la teoría, ¿no? Entonces sí, hay 2 módulos virtuales que pueden convalidar, con lo cual se ahorra un poco de dinero, y no les vamos a pedir que hagan además las sesiones de respiración holotrópica, porque hayan hecho docenas y docenas y docenas, ¿no? Pero pese a eso queremos que hagan la formación completa, y la parte experiencial no se puede convalidar, porque ahí es donde trabajamos con las medicinas, y también, incluso en los módulos, hay material que no se cubre en terapia con respiración, porque es diferente, la preparación es mucho más técnica, es diferente, los compuestos, hay bastantes diferencias, la duración, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden ahorrar un poco de tiempo y un poco de dinero, pero van a tener que hacer prácticamente lo mismo, ¿vale? Y Y por otro lado, Nati, la gente que al revés, ¿no? Los que entran a terapia psicodélica y la concluyan, quedan mucho más cerca de la terapia holotrópica, porque van a tener ya todo el conocimiento y van a tener que convalidar buena parte y hacer un módulo extra y trabajar con nosotros dirigiendo talleres de respiración holotrópica. Entonces, para ellos es casi como una doble formación. O sea, cuando terminen con la formación psicodélica, están a un paso de convertirse también en facilitadores de respiración holotrópica, lo que es muy bueno porque la respiración holotrópica se puede practicar muy fácilmente en todo país y en todo momento. Entonces, además es un gran complemento para la terapia psicodélica, se abren esas como 2 puertas. Y de ahí si quieres nos puedes conectar por interno, Nati, y te puedo responder un poquitito más todos los detalles. Y por ahí, Javi, pues mucha gente de Latinoamérica estaba preguntando qué posibilidad hay que trasladen la formación a algún país de Latinoamérica en donde, por ejemplo, en México, que no hay tantas restricciones para el uso de psicodélicos, o acá en Colombia, en donde se puede hacer uso legal de la ayahuasca. ¿Eso lo han contemplado? ¿Recuerdas, Nati? Hemos hecho módulos psicodélicos, de hecho, en esos mismos contextos, en Perú, por ejemplo, y una Ujú. posibilidad para el futuro, pero en este momento la verdad que estamos centrados en Europa, porque la logística que implica poder hacer esto es muy clave, y en este momento solamente en España podemos acceder a trabajar con estos compuestos que son los más eficaces en psicoterapia. Pero es algo que estamos viendo para el futuro, pero no tenemos un plan claro todavía, te mentiría. Gracias. Hola. Hola, Hola. sí, sí, hola. Sí. ¿Qué tal? MIDT. Bueno, ¿Cómo te llamas? es Jeff. Jeff. Hola, Jeff. Encantado. Mira, mi pregunta es, bueno, yo llevo 17 años dentro del chamanismo. Mm. Empecé con Santo Daime, luego en el Camino Rojo.
Empecé principalmente porque yo era politoxicómano y en una sola sesión de Santo Daime pude llegar a ver de dónde venía, por qué, y a partir de ahí seguí todo mi camino. Además de eso, con los años soy terapeuta energético, soy constelador familiar, soy chamán de Santa María, abro ceremonias de Santa María, y me gustaría saber si con esta experiencia que tengo yo podría acceder también a estos cursos. Me interesa mucho. Conozco a Mía Fabregat, conozco cómo trabaja Mía desde hace muchísimos años. Bueno. O sea, lo que te puedo decir, Jeff, es que con mucho gusto podemos ver tu currículum. O sea, hay un espacio para terapeutas que tengan realmente un camino profundo, terapéutico, y que tengan licencia. ¿Sabes lo que pasa? La terapia psicodélica, si me pregunta a mí, es como la frutilla arriba de la torta de psicoterapia y requiere una base. Y no podemos, no podemos enseñar psicología 101. Entonces hay ciertas cosas, ciertos marcos éticos, relacionales, ciertos límites terapéuticos, primeras entrevistas, un cierto manejo psicometodológico que no lo podemos revisar. Entonces por eso queremos que tenga una base sólida la persona, pero hemos aceptado gente que no son psicólogos y psiquiatras, pocos, que han tenido un trabajo así realmente considerable con psicodélicos y con terapia. Entonces estaríamos muy dispuestos a revisar tu CV. Yo recomiendo al que tenga esa duda, manden su CV y su formulario médico. Y si están en un marco posible, los vamos a contactar y con mucho gusto los entrevistamos. Sí, aparte es que yo vivo en Barcelona. Claro, aparte es que yo vivo en Barcelona, o sea, me iría ideal. Magnífico. Ideal. Con mucho gusto podemos ver tu postulación y te recomiendo que mandes el CV y el formulario médico. Eso nos permite un primer acercamiento y si es que eso pasa, después ya tenemos una reunión y todo. ¿En algún lado alguien me puede enviar o cómo puedo ponerme en contacto con vosotros para que un email o un teléfono? Tal vez sí. Podrías decir al tiro, cosa que los que no tengan puedan anotarlo o algo así, ¿no? Está el material en este momento. Si entras en el chat del grupo, ya lo he enviado 2 veces, hay 2 PDFs que es muy fácil descargarlos. Aparte ya tengo anotados todos los mails que me mandaron. Si me mandas tu mail, también puedo mandarte el programa y la logística, pagos, fechas, etcétera, etcétera. ¿Te lo envío así directamente por el chat? Sí, directamente por el chat. Además de eso también, si entran a bmed.org.es, estoy bien, ¿no? Ahí también pueden entrar y ver la formación del programa, si es que alguno, BMed, que es Berkeley Meds, ¿no? La mando de nuevo, ya la mandé. Sí. Okay. Ya la mandé, pero la mando nuevamente la web. Ahí también tienen formas de contacto, pero recuerden que está ahora toda la información en el chat a través del PDF. Igualmente, mándenme un mail. Ahí te puse mi mail ya. Sí, ya me llegaron unos cuantos. Pero Jeff, con mucho gusto revisamos tu postulación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta o dudas, comentarios, lo que necesiten? Yo tengo una pregunta. Hola. Hola, Javier. Yo ya envié mi candidatura. Bueno, tengo 5 años apenas en todo lo que son las terapias alternativas, ya me respondieron, pero mi pregunta era si la certificación a la respiración holotrópica en la formación es como un acceso o es un ¿cómo se dice? Sí, un prelude. Estoy en Bruselas, acá en francés. Sí. Para esta formación, porque me interesa muchísimo y es verdad que tanto por el cuadro teórico como clínico y la responsabilidad que implica todo este trabajo con psicotrópicos, porque bueno, yo también, bueno, soy mexicana, como decía, vivo en Bruselas. Acá en Bruselas se trabaja con este tipo de medicinas, pero bueno, de una manera como muy, digamos, clandestina todavía, y a mí personalmente, una de mis grandes inquietudes es que no se está haciendo con responsabilidad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper indispensable que se pueda hacer de esta manera. Entonces, me pregunto si hay una posibilidad de hacerlo
de ingresar a esta formación por medio de la certificación de la respiración holotrópica, porque yo no soy ni psicóloga, yo soy terapeuta psicocorporal, y bueno, yo creo que todos los terapeutas conocen la problemática legal que hay con estos títulos y la legalidad o el reconocimiento. Entonces, bueno, es como que estoy tratando de buscar alternativas para poder de alguna manera ser candidata. Te agradezco. Sí, gracias por tu pregunta, Paola, y la verdad que sí, en el sentido de que la terapia holotrópica te permite ya tener la experiencia, no solo teórica, sino también práctica, de trabajar tú en estados holotrópicos y de cuidar a otros. Y realmente para los que no han probado la respiración holotrópica, es una forma muy poderosa de acceder al mundo interior, ¿no? O sea, a mí me encanta respiración holotrópica y es muy simple, en el sentido de que no está el tema legal que estamos hablando, que hoy en día, o porque no sé, en 10 años, en 15, en 20, en 30, probablemente sea un cuento muy diferente. Pero la verdad es que te permite trabajar en cualquier parte del mundo de una forma muy profunda con cualquiera. Entonces, desde ser un facilitador en respiración holotrópica, para los que son terapeutas y no psicólogos psiquiatras, una muy buena posición es ser facilitador, porque de facilitador con respiración a psicodélico es un paso simple. Hay mucho menos que aprender y mucho menos que desaprender porque ya lo desaprendiste. Entonces sí, yo te recomendaría partir por ahí y tienes mucho más posibilidades de poder entrar. Pero también esta decisión que estamos tomando es porque en el futuro cercano, cuando termine la formación, si tienen una base de psicología, psiquiatría o medicina en particular, es mucho más probable que puedas entrar a equipos de investigación o a centros que se abran, porque ya tienes como que las credenciales legales. Entonces, por eso también, como el grupo que vamos a hacer es bastante personalizado, tenemos máximo 30 personas, ¿no? Y requiere un esfuerzo político, temporal, de equipos de trabajo ridículo. Entonces queremos que la gente que esté realmente tengan para poder llevarlo hacia adelante el trabajo. Entonces ese es uno de los motivos. Ahora, si se abre la legalidad, y esto también es variable, porque al mismo tiempo que digo esto, me acuerdo que hay grupos de enfermeros que están haciendo un movimiento muy importante, terapeutas psicodélicos. En mismo Oregon se abrió ahora la psilocibina, en Canadá, ¿no? Y no están pidiendo ni siquiera que sean psicólogos ni psiquiatras. Esto es una formalidad que estamos en este momento, pues podría ser que eso cambie para ahora, ¿no? Pero como hay una base psicológica que no vamos a poder cubrir, estamos pidiendo estos requisitos. Pero sí, te recomendaría entrar a la formación de respiración holotrópica, y aunque no lo hicieras, creo que no te va a decepcionar. El trabajo es extraordinario realmente y súper efectivo. Para un terapeuta que no tenga una herramienta así vivencial, lo re que te recomiendo. Bueno, gracias, Javier. Ya no nos queda tiempo para preguntas. Si hay alguna urgente que necesite ser contestada, sí, la yo podemos tengo hacer problemas, ahora. entiendo que tengo que cortar y sí, que no, para más no tengo. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, hola, no te veo. Sí, espera, déjame conecto mi cámara, que está un poco lento mi internet. Pero más que nada quiero preguntar respecto a los 4 matrices que hacías, que hacías, ¿no? Al estar en los estados alterados, digo, iba contigo y iba así como, bueno, he pasado por X, la primera, la segunda, o tal vez es ahí justamente donde entran ustedes como ese tipo de terapeutas para ayudar a ir, digamos, pasando, ¿no? Ese tipo de matrices o de traumas que están en el inconsciente, pues en ese momento ya vienen hacia la vida diaria, ¿no? Sí, y creo que una de las bellezas de este trabajo, porque lo hace tan profundo, tan efectivo, es porque el que decide no es el terapeuta, sino que es la psiquis misma. Entonces, si es que en tu psiquis hay una de esas matrices irresueltas, es probable que aparezca, pero puede ser que antes hayan traumas biográficos no menores, y la psiquis es la que sabe. Entonces, si es que hay que trabajar eso, el que determina eso no es ni el cliente ni el terapeuta, sino que es la psiquis y esta inteligencia regenerativa que actúa como un radar. Entonces, cuando entra en un estado holotrópico, la psiquis se autoescanea y lo que tiene más catexis, energía psíquica dosada, es lo que sale primero porque está generando más perturbación, más interferencia. Y eso mismo se termina de procesar en este término que hablaba antes, como la gestal que se cierra de una forma multidimensional. Entonces, si es que hay algo de eso, habrá que verlo en la sesión. De forma previa es muy difícil poder prever claro.
qué es lo que va o no a ocurrir. Y he visto gente que a veces, por ejemplo, han tenido temas no menores, biográficos o perinatales, y a veces el inconsciente es tan amoroso y tan elegante, tan terapéutico en sí mismo, que puede ser que las primeras 1, 2, 3 sesiones sean de conectarte con la belleza, con el misterio, con la gratitud, ¿no? Y cuando estés lista, recién te va a llevar a encarar el abuso, el maltrato o el nacimiento. O sea, la inteligencia de este proceso y gran parte del aprendizaje que vamos a hacer es sobre aprender a realmente confiar en esta inteligencia autorregenerativa, que es como le decimos como el sanador interior, ¿no? Pero es lo mismo que lo holotrópico, es el movimiento psicointegrativo que se genera y se cataliza a través de o la hiperventilación o con los diferentes compuestos psicodélicos. Entonces puede ocurrir, pero como te digo, el gran gurú acá ni siquiera es Stan Grof, que lo es, pero el grande es el self. Y en él, ante él realmente nos postramos porque sabe mejor que, claramente mejor que uno. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, es un misterio. Sí. Pero es bueno tener el mapa, ¿no? Porque Sí, claro. hay que saber esto, porque si te encuentras de pronto ahí, en alguna parte de tu intelecto escuchaste que es posible y es más fácil que te entregues, ¿no? Desde lo positivo a lo negativo, también de lo espiritual, ¿no? Claro, claro. Sí, muchísimas gracias por la información. Por tu pregunta. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta Gracias a todos. maravillosa explicación. Gracias a todos por participar. Y quedamos conectados vía mail. El programa también, si lo quieren chequear, está en la web, que ya la pasé varias veces. ¿No? Hay gente que no lo puede encontrar ahí en la web. No, sí que está. Hay un PDF dentro del programa que lo bajan. Es el mismo PDF que les estoy mandando por aquí, pero me está diciendo Paula que no lo pueden bajar desde el celular. Entonces, no hay problema. Por eso no lo ven. A todos los que me han mandado el mail les va a llegar, y si no, por favor, pónganse en contacto al mail. Formación, @ que lo estoy escribiendo de nuevo, bimed.org.es, que también automáticamente les llega la información en horas. Entonces, también los invito a que a los próximos, a mirar la película. Vamos a proyectar una película online próximamente, el lunes que viene. También los invito a esta proyección de la película de Grof, La aventura... El camino del psiconauta. El Muy camino del buena. psiconauta, ¿sí? Y también a que si tienen más preguntas que emergen del webinar de hoy y de la película, va a haber otro pequeño espacio para preguntas la semana que viene, por si esta invitación, por si quieren mirar la película, y para más preguntas. O sea que muchísimas gracias a todos. Y yo también quería decir, Cari, que la gente que realmente le interese la formación se pongan las pilas, ¿no? Porque ya estamos pasados, tenemos más de la mitad de los cupos ya tomados, entonces quedan unos pocos cupos, ¿no? Entonces, si alguien realmente se siente motivado y le interesa, postulen, manden los CV, porque si no es muy fácil que puedan quedar fuera. Y muchas gracias por su atención, gracias Cari por toda la organización también, gracias a Paula que estuvo ahí por bambalinas, y gracias a todos, ¿no? Un gusto, muchas gracias por su atención. Es un placer estar con ustedes. Perdón, Gracias. un segundito los interrumpo. Pau. Es el 4 de abril la película. Sí, faltan un par de semanitas. Sí. 2 semanas. El 4 de abril, perfecto, Paula. Preguntaban también por la grabación. La grabación va a estar disponible, siempre está disponible, tanto en la página, en el Facebook de Beckley Med o en Instagram, y también a través de ustedes mismos, de Grof Legacy. Sí, en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a la opción en el canal de YouTube. Sí. También si quieren explorar el tema, ¿no? Si buscan en internet, ahí en nuestra misma página, ¿con nuestra página, Pau? Experienciaholotrópica.com, hay entrevistas a Stan Grof, hay hartas charlas, otras hablando de estos temas, partes más específicas, pueden explorar por ahí también, son muy bienvenidos. Sí. Muy bien, yo estoy... Vale, disculpa, te voy a pedir... Sí. Perdón, que no cortemos para que puedas... Perdón, los calendarios dicen que son del 2 al 6 de junio en 2022, Módulo es virtual. online. Y luego dice residencial, es donde dices que tendríamos que viajar. Exacto, ese y el de final de año son los que hay que viajar. Ok, perfecto. Por 5 días, 6 y 5 días respectivamente. Ok, muchas gracias. Esto en Cataluña, España. Perfecto. Bien. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo a todos, suerte en todo.
Cari, ¿quieres que no cortemos para que puedas sacar los mails o todo? No cerramos, ¿no? Esto mismo, sí, un minutito, que ya saqué Sí, casi claro. todo, saqué, Un estaba chequeando, perfecto, muy bien. Ya Vamos está, a ya vamos a están dejar abierto, todos. bueno, yo Ya me están despido. todos, Chao, Cari, chao a Javier. todos. Chao, Muchas gracias, Javier, excelente. Chao, Chao. chao, gracias. Chao, chao. Chao.